Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, disfrutando de aquello que les gusta y apasiona. Les doy la más cordial bienvenida a este primer episodio de este gran proyecto de estudio de la filosofía. Y como lo dije en el primer video, es meramente personal y lo hago pues con mucho gusto y entusiasmo, con la finalidad de compartir con ustedes un poco del conocimiento que tengo de esta ciencia, desde mi estudio, desde mi perspectiva y lo que yo he comprendido de esta hermosa ciencia de la filosofía, la madre de todas las ciencias. Esperando desde luego que sea de su mayor agrado y que juntos pues bueno sigamos aprendiendo en esta hermosa travesía que es la vida. El día de hoy abordaremos tres principales temas: el concepto etimológico de la filosofía, su objeto de estudio y finalmente sus comienzos y orígenes. Bienvenido y comenzamos. Bien, la palabra filosofía es un concepto griego y está compuesto por dos términos griegos: philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría, amor a la sabiduría. Los filósofos no son aquellos que son sabios, son aquellos que están en búsqueda de la sabiduría, que están en el proceso de seguir conociendo, de seguir aprendiendo. Es una búsqueda desinteresada del saber o del conocimiento. Pero ¿qué es la sabiduría? Muchos de nosotros hemos escuchado en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida cotidiana, en las calles o donde quiera que nos encontremos, hemos escuchado esta palabra sabiduría. Pero realmente, ¿qué es la sabiduría? O para la filosofía, ¿qué es la sabiduría? Eh, Solemos relacionar la palabra sabio a aquellas personas, una de mayor edad, que ya sean grandes, que eh, hayan ya vivido ya algunos años y que sean personas que tengan ya experiencias de la vida, que ya hayan afrontado ciertas situaciones de la vida y con ello nos comparten de qué hacer y no hacer en ciertas situaciones que con ciertas situaciones que nos vamos encontrando en la vida, ya sean nuestros padres, abuelos o alguna persona anciana, que creemos nosotros y solemos nosotros que por su experiencia, por su vida, por su trayectoria de vida, es una persona que tiene experiencia, porque ha vivido y ha adquirido esa experiencia a través de los años. También solemos relacionar esta palabra de sabio a alguien que es profesionista o intelectual, ¿no? Y pensamos que son aquellos que tienen un gran cúmulo de conocimientos, tanto teóricos como prácticos. Ejemplo de ellos, pensamos que un médico, que un físico, que un científico, que un maestro, que un abogado, etcétera, son personas sabias. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque, pues bueno, tienen estos conocimientos tanto teóricos y con su profesión llevan a la práctica estos conocimientos que tienen. En filosofía, al abordar el tema de sabiduría, nos referimos a un conocimiento con rigurosidad metódica, que busca desde luego certezas y verdades y que éstas sean capaces de ser fundamentadas. ¿Ok? Entonces, la filosofía busca estos fundamentos, estas verdades, estas certezas de la existencia. Esto es lo que busca un filósofo: buscar los fundamentos, buscar eh, las últimas causas de la realidad, de aquello que, pues, con lo que nos rodeamos, de nuestra realidad, de nuestra existencia. Es esto entonces, eh, pudiéramos decir y partir etimológicamente del concepto de sabiduría. Ahora abordaremos un poquito, a grandes rasgos, el estudio, el objeto de estudio de nuestra ciencia, que es la filosofía. Las ciencias formales, como ahora las conocemos, cada una de ellas pues tienen uno o varios objetos de estudio limitado, es decir, un campo específico de estudio, como por ejemplo la medicina, que se encarga del cuerpo humano, eh, trata desde luego de estudiar todo lo que conlleva el cuerpo humano, la anatomía, etcétera.
Y pues bueno, trata de darle soluciones a las enfermedades con ciertos remedios, etcétera. Pero quizás su objeto de estudio es el cuerpo humano, ¿no? Nos encontramos también con otra ciencia, como lo es la física, y su objeto de estudio pues vendría siendo los fenómenos, la energía, el espacio, el tiempo y sus interacciones, ¿no? Otra ciencia sería la química, que estudia la materia, la energía, sus cambios, las sustancias y sus interacciones, ¿no? La biología, que estudia a los seres vivos, sus características, comportamientos y las relaciones que tienen con el medio ambiente. Por ejemplo, también encontramos otra ciencia como lo es el derecho, eh, que es el conocimiento de las normas, reglas, preceptos, principios que regulan la convivencia social. Todas estas ciencias tienen un objeto de estudio específico, un campo de estudio específico, ¿ok? Ya sea uno o varios, pero siempre está limitado. El objeto de estudio de la filosofía, desde luego, quizás por su propia naturaleza, carece de un solo objeto de estudio. Lo decíamos al principio ahorita, que la filosofía busca el fundamento último de la realidad. Pero podemos decir entonces que el objeto de estudio de la filosofía es desde luego también el ser humano, eh, sus bases de pensamiento y comportamiento y su evolución a través de la historia, a través del tiempo. La filosofía también se centra en el análisis de problemáticas como el conocimiento, la ética, el lenguaje, la belleza, la moral, etc. Busca comprender el mundo, la vida, el entorno y reflexiona sobre la relación entre estos elementos y toda su relación con el ser humano. La filosofía se caracteriza por fomentar desde luego el pensamiento crítico y sobre todo la reflexión, ¿ok? Estudia las causas y los fines de diferentes situaciones y cosas, dar continuidad al pensamiento y ejercer una mirada crítica. Eh, y desde luego no se conforma con ser una ciencia conclusiva, ¿ok? Busca indagar, busca conocer más de aquello que pues le rodea, aquello que está dentro pues de la capacidad humana de poder reflexionar, ¿no? ¿Es esto entonces, o esto vendría siendo más o menos, no más o menos, esto es lo que es, vendría siendo el objeto de estudio de la filosofía? Como tal, no se limita, ¿no? Es un poco amplio el estudio de la filosofía. De hecho, antes de que surgieran todas estas ciencias formales que ahora conocemos, eh, pues quizás la única ciencia que se encargaba de darle respuesta a estas inquietudes humanas, pues era la filosofía. Bien, abordaremos ahora un poquito el tema de los comienzos y el origen de la filosofía. ¿Dónde comienza y cómo se origina la filosofía? Hay un filósofo alemán que se llama Karl Theodor Schesper. A mí me gusta porque hace una bonita diferenciación entre cuáles serían los comienzos de la filosofía y cuáles serían sus orígenes. Es importante quizás no confundir o igual decir que es lo mismo comienzos y orígenes. Bueno, para este filósofo alemán no lo es. Él dice que los comienzos es meramente el desarrollo histórico de la filosofía occidental. Paréntesis, antes de que se me olvide también. La filosofía que trataremos de estar abordando en estos videos, en estos episodios, básicamente va a ser la filosofía occidental, es decir, la filosofía griega. Bien. Entonces, nos dice este filósofo alemán que el origen de la filosofía, pues, la tiene en la antigua Grecia alrededor del siglo V, IV, más o menos por ahí, antes de Cristo. Entonces, no es otra cosa más que meramente un desarrollo histórico. En cambio,
Este mismo filósofo alemán nos dice que los orígenes son varios y él identifica tres principales orígenes de la filosofía. Uno, el asombro. Dos, la duda. Y tercero, situaciones límite. Él nos dice que el asombro pues es este sentimiento. Creo que muchos de nosotros hemos experimentado este sentimiento de gran admiración o extrañeza, pues que se produce ante algo inesperado, ante algo extraordinario, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muchas veces nosotros cuando éramos niños nos asombrábamos. Cuando salíamos por las noches, mirábamos al cielo y veíamos millones y millones de estrellas, ¿no? Igualmente cuando las personas experimentan asombro, pues solemos expresar, ¿no? Cierta admiración, sorpresa, trascendencia. El asombro puede ser entonces el primer paso hacia la reflexión y la contemplación, porque esto es lo que hace la filosofía: reflexiona, contempla aquello que le rodea. Nos sirve entonces para elevarnos. Y es necesario, desde luego, alguien que quiere filosofar, es necesario reconocer que estamos en una posición de inferioridad con respecto al conocimiento. Nadie tiene el conocimiento absoluto, e incluso nadie tiene la verdad absoluta. Son nuestras perspectivas, son nuestras experiencias las que a veces solamente nosotros la tenemos, ¿no? Entonces nadie puede poseer el saber absoluto, y por eso es que surge el asombro ante lo desconocido. A partir de ahí tenemos dos opciones cuando nos empezamos a asombrar. Muchas veces de nosotros nos hemos asombrado cuando desconocíamos algo, no conocíamos que así era o se hacía así, no sabíamos de su existencia y ahora sí ya lo sabemos y nos asombramos, ¿no? Por ejemplo, decimos, wow, me asombra esto, no sabía que se comía. O no sabía que existía, a ver, explícame, ¿no? Entonces, cuando nos asombramos tenemos dos opciones. La primera opción es ignorarlo, ¿no? Pasarlo por desapercibido, no hacerle caso, ¿no? Ignorarlo y decir, bueno, ahí muere. La otra opción es intentar entenderlo, intentar comprenderlo. Y es aquí donde se origina la filosofía, ¿ok? Entonces, esto es lo que nos dice este filósofo respecto al asombro. De ahí vendría entonces la duda. ¿Cuál vendría a ser la duda? Pues precisamente de este asombro, pues nos cuestionamos de aquello que estamos viendo y decimos, ¿cómo se hizo? ¿Para qué se hizo? ¿Por qué está aquí? Y comienzan estas preguntas, e incluso podemos llegar a estas preguntas existenciales de la vida. El que soy, para qué estoy aquí, hacia dónde voy, de dónde vengo, etcétera, ¿no? Quizás también muchos de nosotros hemos escuchado estas preguntas existenciales, e incluso muchos de nosotros hemos dicho, no sé, estoy en una crisis existencial. Bien, después vendrían las situaciones límite. Nos dice este filósofo que son momentos en los que la existencia humana se ve en crisis y hace más evidente el conflicto y su significado. Estas situaciones son aquellas en las que no se puede salir ni alterar y permiten que el ser humano se enfrente desde luego a los límites de su existencia. Jasper identificó 4 principales situaciones límite particulares: la muerte, la culpa, el azar, la enfermedad, el sufrimiento. ¿Por qué morimos? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué existe después de la muerte? Sabemos todos que nos vamos a morir, pero ¿realmente queremos morir?
¿realmente aceptamos esta verdad? Porque es una verdad, tarde o temprano va a llegar. Pero también la culpa. ¿Por qué sentimos culpa de lo que hacemos o de lo que no hacemos? ¿Existe el azar? Qué extraño es eso de el azar, azar. Y también la enfermedad. Muchas veces en la enfermedad es donde muchas veces el ser humano se encuentra consigo mismo. ¿Ok? Son situaciones límite. Y desde luego el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? ¿A qué se debe el sufrimiento? ¿Es el ser humano el único que sufre? ¿O también hay otros seres vivos que sufren? Entonces, estos son los comienzos y orígenes de la filosofía, según este filósofo alemán que se llama Karl Theodor Schäfer. Pues con estos primeros temas concluimos con este primer episodio y con esta reflexión que hemos hecho. ¿Tú qué piensas? Espero te haya gustado y te haya interesado un poco más el estudio de la filosofía. Esto es solo el comienzo, apenas estamos comenzando. En nuestro próximo episodio te propongo a que analicemos un poquito, a que hablemos de las épocas o etapas de nuestra ciencia de la filosofía. Por ahora es todo y nos estamos viendo. De corazón te agradezco por tu tiempo, por escucharme, por verme. Espero puedas reaccionar a este video y también compartirlo para que pues empecemos a crecer y quizás a otras personitas les empiece a interesar pues este proyecto de estudio de la filosofía. Hasta la próxima.